Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Let's Speak Up. Soy Ileana Ramírez y esta entrevista forma parte de una residencia de investigación que realicé en Suiza a finales de 2025, gracias al apoyo de Prohelvecia y la guía de Camila Paolino. Hoy conversamos con Valesca Romero Curiqueo desde su casa en Ginebra. Valesca es artista visual, performer y bailarina. Nació en Chile, es de origen mapuche y desde hace 7 años reside en Suiza. Su trabajo explora el cuerpo, la identidad y los archivos sensibles para crear lo que ella llama memorias rebeldes, a través de la performance, el bordado, la escritura y la instalación. En su obra reflexiona sobre la experiencia de ser una artista racializada, migrante y madre en Europa. Además, resalta la importancia de construir comunidad entre artistas. Te invito a escuchar a Valesca y conocer su fuerza creativa, que oscila entre la invocación y la provocación, abordando el territorio, la historia, los sueños y la potencia de los cuerpos. Hoy estamos en la casa de Valesca Romero Curiqueo. Muchas gracias, Valesca, por recibirme para conversar contigo como parte de esta investigación que estoy haciendo con el apoyo de Prohelvecia y que he llamado Let's Speak Up, una serie de conversaciones, de encuentros con mujeres involucradas, activas en el mundo del arte, en el campo de la cultura y de las artes en Suiza, específicamente hoy en Ginebra. Y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo, que me has abierto las puertas de tu casa. Para arrancar, quisiera que describieras tu práctica, esa combinación de disciplinas. Y así vamos a ir también como un poco haciendo historia de, bueno, de lo que te ha traído a Suiza, ¿no? No solo a estudiar, sino también en tu trayecto de vida. Pero cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste las actividades, las disciplinas que tú desempeñas? Bueno, yo soy Valesca, como tú bien dijiste, yo soy de origen mapuche también, entonces yo creo que mi trabajo intenta también de recomponer un poco mi biografía, mi trabajo de memoria también, entonces siempre pienso que me gusta crear memorias rebeldes, como trabajos, acciones, performances, instalaciones que buscan un poco cortar o detener o quebrar el tiempo lineal, como un tiempo histórico también. Entonces como que mi trabajo busca como yo siento mucho que es más una sensación de meterse, como de contaminar esta historia con mi biografía. Trabajo mucho con mi biografía, mi historia familiar y a través del cuerpo. El cuerpo es como para mí la primera materia, el primer gesto, el primer movimiento, como el primer imaginario que viene cuando creo. Yo estudié danza en Chile, estudié 5 años, pedagogía en danza, me desarrollé también como intérprete y para mí trabajar con el cuerpo es también, siempre ha significado como trabajar en mi primer elemento y toda una relación de cuestión como construir esta memoria, esta biografía, como recomponerla, pero también tiene que ver mucho con la identidad, con un trabajo identitario. Y en esta identidad también me gusta trabajar como el deseo, de cómo uno puede desear esta identidad. Entonces ahí entra mucho el imaginario. Para mí es también que entra mucho este imaginario y como visiones y sueños también de cómo puedo construir esta identidad, que son identidades por lo general, identidades desplazadas, que no tienen lugares en el tiempo y en un tiempo histórico, por eso digo, y sobre todo acá en Europa, o sea, trabajar identidades del sur acá en Europa. Creo que hay por un lado el fetiche
pero también siento que a veces se cuestiona mucho esto como nostálgico de los cuerpos que vienen del sur, que siempre trabajan el mismo tema, pero yo creo que es esa insistencia también la importante. Y en relación a mi trabajo, yo creo que, para volver o si no me voy a ir para otro lugar, yo trabajo desde el cuerpo. Mi idea también es imaginar esta identidad, de cómo esta identidad puede ser, ocupar un espacio escénico, un espacio de museo, como la calle también. Y trabajo mucho también lo que es la broderie, en español el bordado, el bordado. El bordado también lo trabajo mucho porque aprendí muy pequeña con mi mamá a bordar. Y siempre mi trabajo en relación al cuerpo se va desarrollando con esta idea de construir esta identidad que también es monstruosa, como que este deseo también es monstruoso, entonces como que también tiene un poco de provocación. Mi cuerpo ya tiene como muchos códigos en este espacio, que quizás en otro lugar no, pero aquí hay muchos códigos en torno a mi cuerpo, a mi identidad. Entonces como que me gusta mucho jugar con la provocación. Entonces como elementalmente trabajo con el cuerpo, con el bordado. Escribo un poco también, como que me gusta últimamente en mis trabajos igual está aborcándose el texto, pero creo que para mí escribir o abarcar es una búsqueda experimental también, aún para mí todavía no está fija, es como la escritura es también como un acto íntimo también de reparación, para mí es como muy íntimo, como que a veces me da también mucha vulnerabilidad hablar, entonces como que siento que esta mezcla entre el cuerpo y la voz es como también para mí misma un acto de reparación personal para transmitir y compartir. Entonces yo fijo un poco, estoy trabajando cuerpo, texto y cuando trabajo mucho más instalación trabajo con cabello también y con el bordado. Eso. Hablas de, bueno, tu cuerpo es como el centro Sí. de acción, es como un territorio también de investigación para ti. Y lo que has mencionado sobre también la incursión o el trabajo a través de la palabra, diría, bueno, también desde la poesía, como una composición más lírica de, bueno, de estos procesos que has vivido, ¿no? O que estás viviendo. Eh, eso surge desde cuando estabas en Chile, o sea, desde tu trabajo tan temprano, en tu formación como bailarina, en tu formación en la danza, todos esos factores estaban ya jugando un papel importante para ti, o eso viene a manifestarse propiamente ya cuando viajas y estás lejos bueno, no sé, de ese ancla, de eso que te vincula, ¿no? Y que me imagino que es parte como de esa llama que está allí todo el tiempo ardiendo. Claro, yo creo que eso es súper importante, como tú dices, cómo continúo a vincularme también, cómo yo me vinculo de nuevo, cuál es el lien que hago ahora con mi territorio, con mi tierra. Y creo que antes de llegar a vivir acá a Ginebra, yo tenía un trabajo mucho más como intérprete y trabajaba haciendo clases también, pero no había desarrollado aún una práctica personal. Yo creo que esa práctica personal comenzó a tomar energía y a circular ahora que yo vivo acá en Suiza. Creo que también cuando uno migra hay una isolación también, uno está isolado, entonces está sin lien, sin vínculo, entonces se genera una necesidad. Yo creo que mi trabajo también se desarrolla en torno a una necesidad de expresión, en torno a una necesidad de situarme, en torno a una necesidad de pertenencia, como entonces
las materialidades, los lenguajes que he ido encontrando se han ido desarrollando en torno a una necesidad también personal de cómo pertenezco aquí y cómo me vinculo también. Para mí es súper importante mi vínculo con el sur. O sea, si no existiera el sur, lo que yo digo, lo que yo movilizo, la gestualidad que yo busco no tiene significado para mí. No tiene esa fuerza, no tiene esa llama como tú hablas antes, como que siento que si no existiera se iría vaciando mi trabajo. Entonces, quizás se iría europeizando, como digo, siendo más europeo, pero para mí mi vínculo es súper importante, entonces el lenguaje, a mí me gusta bailar, creo que es algo súper instintivo para mi cuerpo, pero la relación con el texto fue algo que se fue desarrollando no hace mucho tiempo, quizás hace un año, de cómo la voz también puede ser un lenguaje performativo. Y porque siento que a veces uno tiene mucho que decir y esa necesidad te va generando más cuestiones también. Y esas preguntas, esas cuestiones como que necesitan salir. Como creo que también mi trabajo es muy emocional, como que hay una emocionalidad en torno al trabajo muy importante. Entonces el texto se crea en torno a esta necesidad de decir lo que el cuerpo no logra codificar. Yo creo que a veces voy saltando de un lenguaje a otro para ir, no sé si traduciéndome. Yo creo que las cuestiones son muy complejas a veces y hay una subjetividad muy grande que no quisiera tampoco traducirme, porque yo siento que los espacios en Europa buscan mucho traducir los lenguajes. Entonces, como que esta complejidad para mí me interesa, que puedo saltar de un lenguaje a otro para ir, como lo que no logro codificar con un cuerpo, quizás lo puedo codificar con la voz, lo que no logro con la voz, con la materialidad, con la instalación, con tierra o con vestuario. Entonces, para mí me es súper interesante eso que he logrado aquí, que es como crear mi práctica personal, pero también como esa práctica se va abriendo también a otras personas, a otros cuerpos, a otros lenguajes que yo no los conozco como profundamente. Y estaba, bueno, haciendo como una revisión ahí rápida en las redes sociales. Encontré un clip muy breve de una performance que hiciste con Cecilia Pérez Moya, donde las dos están, una le contesta a la otra, pertenecer, no pertenecer. Creo que era algo que se contestaban y hablaban de ese vínculo, del origen, y había como una analogía con los perros callejeros, ¿no? En Venezuela le decimos cacris, no me acuerdo, Quiltros. Ustedes en esas palabras, en ese ping-pong allí, o en ese contrapunteo, se cuestionaban algo así como que no tenían un origen, pero eran como también hijas de la intuición, hijas de otras emociones, de otro tipo de sentimientos que los unen. Entonces siempre está vivo eso que mencionas sobre cuestionarse el origen, cuestionarse sobre todo la identidad, y esa identidad que supongo que también va cambiando, se va transformando un poco, ¿no? Después de unos años ya vividos en otro país donde te tienes que, bueno, ¿cómo me gustaría conocer cómo para ti ha sido, lo has hecho con más amabilidad, has sido rebelde? Para ti, ¿cómo ha sido esa forma de relacionarte, por no decir integrarte, en un contexto tan diferente, tan opuesto, pero que, bueno, que al final es parte de tu vida?
Sí, yo creo que es súper interesante porque es un pensamiento que he tenido este último tiempo, que creo que a veces el proceso creativo no va separado del proceso de vida, del cotidiano de la vida. Creo que van muy unidos, como que eh, la vida cotidiana tiene desafíos que en un proceso que afectan el proceso creativo directamente. Creo que a veces esta sensación como, dejamos todo aquí afuera y no pasa adentro. Sí, yo creo que los espacios de creación son sagrados. Para mí siempre un espacio de creación es sagrado porque uno yo invoco, genero, transmito, pero también la vida está ahí presente y eso para mí hace que el trabajo creativo sea vivo, no sé si juega, pero pertenece a la vida, entonces para mí creo que ser una artista racializada, migrante, mamá, nunca va a ser más ameno en un país europeo. Creo que es una confrontación muy grande. Eh, su... He aprendido mucho como a tener fuerza, a buscar espacios. Creo que es súper, no sé, creo que es importante darnos el espacio, porque el arte o los espacios artísticos europeos no te van a dar espacio siempre, es un círculo. Entonces para mí nunca ha sido un proceso fácil, creo que es un proceso muy conflictivo, siempre con cuestiones en relación a si hay una nostalgia en torno a mi trabajo o no. De hecho me han preguntado muchas veces a las mujeres de América Latina, del sur, siempre trabaja en el bordado, como, ¿por qué siempre lo hacen? Y para mí es una falta de respeto total, porque creo que muchas personas en Europa no se educan en torno a las cuestiones también que se viven en el sur, entonces hay muchos conflictos, entonces yo creo que en América Latina nosotros aprendimos mucho de Europa, aprendimos mucho de la historia y ellos nunca han aprendido de nuestra historia. Entonces siempre para mí ha sido un lugar conflictivo, nunca ha sido un lugar ameno o tranquilo. Creo que uno se busca los espacios, por eso yo antes te hablé esto de la provocación. Provoca, y yo creo que provoca no solamente tiene que ver con esta sensación un poco de que como, porque a veces uno la provocación la ve como negativa, igual como, está provocando. Pero esto de provocar también es como que vas a generar también, vas a generar. Y las estéticas del sur son distintas a las estéticas de europeas, son distintas. Hay historias distintas, hay colores distintos, entonces creo que contamino mucho y me gusta también, porque es mi color, es mi tierra, es mi historia tampoco, que yo también digo como intento recomponerla porque tampoco la conozco, y ese origen que tú como hablaste antes, esto de los quiltros, quiltras que nosotros hablábamos, para mí tiene mucha sensación porque son los perros de calle que no tienen raza, que sobreviven también, que hay un acto de la sobrevivencia y sí, quizás sí tengo mucho más privilegios que otros artistas que están en el sur, pero también estoy con lo que tengo también aprendiendo a emerger también, a hacer este acto también que es emergente, que es de sobrevivencia también como mamá. También yo creo que ahí hay una pregunta súper importante también de cómo uno es mamá siendo artista, y yo creo que eso en todos los territorios, porque en América Latina, en el sur, ser mamá y ser artista es completamente difícil porque los espacios no están adaptados para los niños. Ningún espacio está adaptado para niños, niñas, niñas, para ninguna infancia. El acto de ser una persona también que cuida tampoco es valorizado y eso toma mucho tiempo. Entonces equilibrar y además que el arte es precario. Entonces como
hay una precariedad, entonces eres precaria como al ser madre en relación a tu tiempo y una precariedad con el arte, entonces es un sistema y un muy que se va enredando y también difícil. Entonces, Pero a ver, antes de, porque bueno, acabas de hablar también de, bueno, de tú como mamá, que es sí, algo que también me interesa conversar. Estás aquí, llegaste hace unos cuantos años, estudiaste en la universidad. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de venir a Suiza? ¿Cómo surge esa posibilidad? ¿En qué momento cambia la historia y te vienes para acá? sí. Cuéntame de ese viaje que también supongo que te ha cambiado. Estás viviendo Que esté, otra sí. serie de situaciones, pero ¿en qué momento surge esa oportunidad de venir a estudiar acá y de completar un programa académico y bueno, empezar una... Ya eras mamá cuando venías? Bueno, más complejo todavía, ¿no? Sí. Bueno, mi historia de llegada a Suiza es muy familiar. Pascal nació en Chile, mi hija, y el padre de mi hija tuvo una beca para venir a estudiar acá, entonces decidimos migrar y construir una familia. Yo no venía con muchas expectativas del estudio porque había acabado de terminar mi bachelor en Chile de pedagogía, entonces yo terminé el 2016, el 2017 estuve embarazada y el 2018 viajé a Suiza, entonces fue muy rápido, entonces no tenía mucho en mente qué hacer. Pero yo creo que decidí estudiar para poder integrar algo, porque si no, de verdad que Suiza es un país muy frío, las relaciones son muy difíciles de hacer también, de generar relaciones, y encontré este máster de arte y para mí era una opción de poder ingresar también, de ingresar, de conocer y no tenía muchas expectativas como en relación a profesionales en ese momento o como de que este máster me iba a ayudar a, no sé, a llegar a algún lugar. No sé, no estaba como en mi cabeza, pero sí me cambió mucho el estudiar, de cómo uno llega migrantemente a hacer una familia, cómo llega migrantemente a un círculo de estudios, de ser estudiante. Cambió totalmente las conexiones, los encuentros, estar más activa también, circular mucho más, que es muy distinto a cómo llegué como a ser familia, entonces fue un cambio súper importante también para desarrollar mi práctica, porque yo venía de la arte escénica y aquí entré cuando comencé a hacer el máster en artes visuales, entonces creo que son mundos distintos, son súper distintos, pero que después a mí me ha servido mucho encontrarme con estos dos mundos, como el arte escénica y las artes visuales, porque creo que son también muy complementarios. Entonces, es eso, un poco mi migración y cómo llegué y cómo entré a un poco a estudiar. Era como la presa que me iba a ayudar a que yo pudiera seguir viviendo también. Como esa es la sensación que tengo. Claro. ¿Y cómo observaste? Bueno, porque se ha discutido mucho eso, es como siempre un tema, y lo acabas de decir hace rato, de ser mamá y ser artista. Cómo compaginar dos, bueno, Sí, dos energías roles. tan fuertes, Sí, responsabilidades, compromisos, y que muchas veces
no están dadas las condiciones, no hay políticas de cuidado o de protección o de apertura, de receptividad, y más bien son estas acciones que tú puedes hacer como artista, tus proyectos que pueden ir como infiltrando y haciendo más poroso esas circunstancias donde ya, no diría normalizar, pero hacerlo visible, hacerlo evidente, de manera que así como otros temas que estás provocando, estás propiciando, pero el tema de la maternidad o de ser mamá, y que eso no te resta, al contrario, creo que te suma, te imprime mucha más relevancia, ¿no? No porque seas más o menos, no, pero por supuesto hay que tener mucho valor, porque, bueno, hay una energía física también, emocional, que se agota, ¿no? Sí. Y aún así tú insistes en tus vínculos, en tus temas, en escribir, en trabajar, en utilizar tu cuerpo, que también es, es desgastante. Sí. Entonces, ¿cómo cuando llegaste, crees que inclusive en la universidad te aportó eso, o sentiste tú, o sea, te aportó como esas herramientas, esa forma de abrigo, o más bien desde tu lugar sentiste que, aquí hay que ejercer cambios, aquí hay que hacer algunas, algunas transformaciones, y es parte como de, no sé, ese compromiso que tendrás, o ese peso, ¿no? O ese ánimo. Sí. Yo creo que la maternidad, paternidad, o cuando uno cuida de alguien, siempre es invisibilizado. Creo que es un rol súper invisibilizado del cual no hay, como tú dices, política, no hay conversaciones, no hay leyes. Bueno, hay algunas leyes, pero en torno, para mí siempre fue como, desde que llegué acá también, yo creo que cuando uno llega acá como con todas estas condiciones, yo creo que hay una cosa, o mueres o intentas. Es como... O te transformas. Claro. Es que en ese intento... como una serpiente, como un animal que se transforma en algo más. Sí, yo creo como ese intento es la transformación también. Yo creo que la Valesca que llegó aquí es totalmente a la que está aquí frente. Yo sí entré a estudiar, pero mi maternidad nunca fue presente. Yo muchas veces sentía que yo tenía que, la palabra no es negar, pero como no ser mamá. Como separar tus roles. Sí, separar. O sea, ahora estoy como estudiante, como artista, pero no puedo... No, como que no se conjuga la maternidad, o sea... Pero yo creo que es también como continuar con esta necesidad de sobrevivencia, y que yo a veces tenía que ir a la universidad con Pascal porque no tenía nadie que me la cuidara. Entonces, como hay una necesidad, porque no tenía una persona que cuidara a Pascal, entonces teníamos que ir. Y siempre he sentido que mi maternidad es un poco pirata, y también provocadora, también ok. Cuando dices pirata... Pirata me imagino como también cuando uno piensa, yo siempre pienso a veces a lo que está replicado, pero replicado de otra forma. Que tiene que... Es mi rol, sí, de ser madre, pero es una madre distinta, una madre que trabaja con arte. No convencional. No es convencional, es la madre entonces... Que esperan, sí. La tradicional. Claro, que voy a estar en casa, que vamos a ir al parque con Pascal. Y sí lo hacemos cuando no tenemos como ese tiempo, pero a veces yo tengo que trabajar. El arte es precario. Hay veces un mes que tú estás muy tranquila, y hay otro mes que tú no conoces el día, no sé, que estás todo el día trabajando, día y noche. Entonces, ¿cómo yo me relaciono con la maternidad? Entonces yo siempre pienso que mi relación con
con Pascal, mi maternidad también es como yo logro construir como una comunidad, comunidad no de una forma utópica, sino como una comunidad de trabajo, una comunidad de artistas, una familia de comunidad también, porque nosotros no tenemos familia acá. Entonces, de cómo mi trabajo también se desarrolla en torno a Pascal y hay cuestiones diferentes porque hay una niña, hay que comer, quizás sí, ella va a trabajar, pero comemos un momento, hay una desconcentración, hay una fragilidad también en el tiempo. El tiempo no es como directo y vamos a trabajar, no, hay una desconcentración, hay un tiempo distinto y transforma demasiado. Y también para mí un compromiso, yo pienso que para mí un compromiso y ese compromiso también a veces es una lucha, porque tú dices también como llegar, ser mamá y estás luchando también que tu maternidad esté en un espacio artístico, en una institución educativa, en un teatro, en una galería, y que para Pascal también a veces genera esas confrontaciones también de ver cosas extrañas que para ella son muy interesantes o muy chistosas también, muy graciosas, pero también de cómo se deja de adulterizar como que todo es para adultos, como que los niños sí pueden estar en ciertos espacios, pero yo creo que hay muchos límites que no logran integrar otras cuestiones que ser artista. No hay otras cuestiones de ser mamá, madres artistas o, no sé, tener otras condiciones que están en el trabajo también, que hacen parte de un trabajo. Y eso, pero para mí nunca ha sido fácil la maternidad aquí en este lugar, y menos en una institución educativa, como que no, nunca tuve como un lienzo, siempre fue una maternidad pirata, yo creo, como maternidades provocativas de tener que llevar a tu hija porque no hay opciones también. Y para Pascal también, pero encuentro que es muy interesante. Es muy interesante porque quiebra el tiempo. Entonces eso para mí a veces es interesante y también porque quizás es interesante ver cómo las cosas pueden detenerse, quebrarse y dejar de ser tan pulcras y tan ordenadas, sobre todo en este lugar. Claro, y sí, y tan estructuradas. No, Sí. totalmente Entonces tú hablas estructurado. de esa fragilidad en el tiempo, de lo no lineal, Sí, entonces, de, bueno, hay una muñeca por acá, o de repente tienes sí, que ir al parque, pero estás como también en esos malabares, estás sí, como en, y que está bien, y que creo que es parte bueno, no hay por qué excluir una cosa y otra en absoluto, y creo que cada vez se tiene que hacer más presente el hecho de que si la artista es mamá o el papá también tiene que cuidar de alguien, o en este caso otras circunstancias también. Eso nos hace también como más humanos, ¿no? Humanizar un poco sí, estos espacios que aparentan ser más fríos o más normalizados, capitalistas, yo creo también. exacto, de que bueno, Sí, hay que como sí, estimular un ambiente como digo familiar, pero familiar en esa comunidad, en sí, una comunidad ujú. de apoyo. Supongo que en esta precariedad de soledad y tal, hablas de una comunidad. Eso me gustaría como retomarlo en tu práctica, donde también has trabajado con otros artistas, con otras artistas, combinando también formatos, donde para ti, por supuesto, el cuerpo está muy presente y la palabra. Yo tuve la suerte recientemente de ver uno de tus performances, que es el de la otra, tú lo vas a decir mucho mejor que yo, que lo hiciste con Ángeles Rodríguez, Sí. pero en otras ocasiones también has hecho colaboraciones. ¿Cómo ha sido ese proceso de construir una,
un trabajo compartido, sobre todo para acciones, para este tipo como de medios donde se viven también un tiempo, ¿no? Un tiempo definido. Sí, para mí la creación aquí, cuando yo comencé a estudiar artes visuales, también me sentía muy sola. Creo que es mi experiencia. Yo siento que acá la gente trabaja muy sola, como cada uno en su taller, en su espacio. Y yo venía de Chile. Mi experiencia en Chile es igualmente de la danza. Entonces la experiencia en Chile para mí de la danza es compartir con otros cuerpos, es transpirar, es chocar, es masajearse, es un encuentro. Entonces siento que para mí había como una necesidad. Yo creo que tenía mucho esta necesidad de encontrarme porque me sentía muy sola y mis pensamientos giraban en mí y mi trabajo giraba en mí. Y después me pregunté, ¿qué más? ¿Dónde más voy? Yo sé bailar ya, pero tengo curiosidad con trabajar con otros materiales, tengo curiosidad de encontrarme con otros artistas, de compartir, porque también salí de la universidad, de una universidad europea en Suiza, que creo que intelectualmente tampoco fue algo que me hiciera tanto desarrollo intelectual como tan increíble. Creo que para mí el encuentro con la gente siempre fue más interesante que, por ejemplo, estar en un espacio educativo europeo. Para mi caso, yo no sé para las otras personas, pero entonces siempre pienso que tuve esta energía de provocar de nuevo, de provocar instancias, como yo busco encontrar bien con quién contaminarme también, cómo podemos contaminar, cómo es diálogo, es lenguaje, crear lenguajes que puedan ir como complejizándose también o simplificándose. Yo creo que entonces yo pienso que desde hace unos años como intuitivamente también comencé a trabajar no sé, trabajé con Cecilia, trabajé con Naomi, trabajé con Jonas también como trabajos de equipo, donde siempre quizás estuvo esta cuestión de encontrarse para intercambiar, como provocar instancias para poder intercambiar también. Entonces para mí es súper importante porque siento que cuando llego a un estado necesito una provocación para que esto se abra a otro lugar. Y además que yo creo que hay una cosa de invocar y generar estados en mi trabajo también, súper importante. Entonces siento que cuando me encuentro con otra materialidad me genera otro estado y otra sensación también. Y porque necesito nutrirme, como que hay una necesidad de nutrirse, de intercambio y que se puede generar dentro de un proceso creativo. Creo que eso es súper interesante, de que los procesos creativos finalmente tú nunca haces solo. Siempre tienes alguien, o tienes un espacio, tienes alguien que te ayuda a montar. Entonces es interesante de pensar que en un proceso creativo hay un cosmos, hay como se genera alrededor otra energía, otros factores también. Entonces, de hacerlos visibles es importante porque vas viendo cómo tu trabajo se va complementando, también como hay diferentes capas que hacen que se muestre, pero el proceso, para mí a veces el proceso es más importante también que ese producto que se muestra, el proceso con el cotidiano, el proceso con la discusión, el proceso con las ideas también, con las conceptualizaciones. Entonces en ese conflicto yo creo que el proceso creativo toma peso, se sitúa, sí, creo que cuaja todo así, se presenta y es. Entonces para mí las colaboraciones
es como un factor importante. Creo que me gusta mucho. Y también porque pongo del mundo escénico, yo creo también. Entonces el mundo escénico tienes mismo la persona que le va a poner play a la música. Entonces tú le vas a tener que decir, oye, me pones play aquí. O la persona, o no sé, limpiar el piso. Hay un acto cotidiano también que yo creo que para mí era importante que emergiera, de que emerja en artes visuales, en estas artes visuales de aquí. Y lo que se percibe es ese también como ese sentido de comunidad, donde también se intercambian los roles y en algún momento alguien te apoya a ti en la producción, backstage o en la iluminación, en la música. Digo yo también como otras formas de apoyar, ¿no? Y en otra ocasión supongo que a lo mejor tú también das igual, es como una forma de retroalimentación en estas formas de comunidades que se están construyendo, que están surgiendo en este medio, y supongo que también es una forma de acompañarse en la parte creativa, pero también, por supuesto, personal, los procesos personales. Yo te quería preguntar también, ¿por qué te identificas, o sea, en tu portafolio como de origen mapuche y sudaca? O sea, usas ese término que, bueno, puede ser, es percibido como, ¿sabes? Como una forma peyorativa de ser del sur, de ser suramericano. ¿Cómo en tu práctica artística contemporánea, cómo combinas, cómo dialogas esa herencia cultural que a lo mejor también, a lo mejor no, ha sido silenciada, pero que la traes al presente, la traes en tus proyectos, en tus propuestas? Yo creo que para mí es súper interesante cómo las palabras que son peyorativas uno las puede como, yo no sé, provocar. Sí, yo no me gusta mucho lo de resignificar. Me gusta que esas palabras que son peyorativas tienen una fuerza, y que desde donde la miramos va a tener un significado. Y yo creo que estas palabras como sudaca, poner que soy mapuche, quiltra, como el mestizaje, todas estas palabras que son sucias o que están mezcladas, para mí son súper importantes el poder político, social, histórico que tienen. Por eso yo creo que como esta reiteración también tiene como una cosa, con una energía, una fuerza de insistir esas palabras, insistir de quiltro, por ejemplo, que quiltra o quiltre, que es una palabra chilena para hablar de la raza, para mí quizás tiene más poder que cuando hablamos de raza simplemente, porque es una raza muy originaria de mi país, que tiene colores, olores, significados importantes para mí, son importantes, no son palabras que están conceptualizadas o creadas desde Europa, desde el norte. Entonces para mí jugar con estas palabras y colocarlas e insistir con ellas tiene este valor de fuerza, de romper. Por eso siempre te hablaba antes como de romper ese tiempo. Sí, como desestabilizar también lo que ya está de una como forma... sí, en el diccionario también. Consagrado o revisado, y es como poner en estado de pregunta, sí, claro, en estado de sospecha, también esa mirada que ya está filtrada, ya está como procesada, decir, hey, eso me recuerda, bueno, esto es como un poco paréntesis, pero en el proceso también que estamos viviendo los venezolanos con toda la migración, ha surgido también, por ejemplo, el término veneco o veneca, que siempre había sido, de alguna forma, un término muy peyorativo que nos daban los colombianos a los venezolanos que íbamos para allá. Podía ser o despectivo o amistoso, pero era como,
¿sabes? Como un poco allí de... Claro, el siempre es con veneco, uno, llegó la sí. veneca. Y resulta que se le ha dado, bueno, también hay como todo una vía más comercial, publicitaria, pero se le dio un vuelco donde decir veneca o veneco ahora es como me siento orgulloso de serlo. Es así como que te lo devuelvo, me lo trago Sí, como una especie de antropofagia y te sí, lo vomito encima y dice, y sí, ¿y cuál es el problema? Y somos venecos. Entonces, es como un poco lo que dices sí, de provocar, es como mover un poco las bases sí. de hacer el rato un poquito más... Sí, yo creo que eso es eh, interesante porque uno se significa a uno mismo también. Y yo creo que por eso yo antes hablo la identidad, porque la identidad hay identidades como sociales, colectivas, comunitarias, pero también hay una identidad personal. Entonces yo creo que estas palabras que son despectiva, peyorativa, también dejan como esta identidad sucia, pero que se puede mostrar como quiere. Y yo creo que esa es una libertad política también súper importante. Es identificarse con ciertas palabras, situarse, creo que es súper importante también en estos contextos también que cada vez uno se globaliza más y tiene menos espacios también para politizarse, para generar una idea, para cuestionarse, para posicionarse. Yo creo que para mí también en mi trabajo, cuando también se generan toda esta situación de colaboraciones, situarse también es súper importante, porque desde donde yo voy a situar o contextualizar, yo voy a empezar a tejer también, voy a empezar a generar. Entonces, pienso eso, las palabras son importantes, quizás por eso también yo comencé a utilizar mi voz o el trabajo de oralidad. Para mí es un trabajo de oralidad, me gusta sentirlo más en ese camino, porque es como una transmisión y esa transmisión para mí es una historia importante y que va generando estos imaginarios que también son políticos, que son necesarios, para mí son necesarios. Esta poética que también puede ser política, que es importante generar sus propias políticas también, posicionarse para ir eh, articulando y existiendo en este mundo que cada vez más avanza más rápido también. en el performance que estuve presente, si puedes lo mencionas para tenerlo bien descrito, ciertamente hay, como dices tú, me gusta la palabra invocar porque también suena a, es como un poco llamar al presente, bueno, emociones, es como también conectarnos. Y yo me conecté, no te conocía, no sabía ni siquiera que eras tú. Después Camila me dice, esa es Valeca. Ah, ok. Este, cuando empiezas a, no recuerdo exactamente, pero hablabas de las promesas Que ellas vuelven, que ajá, que duelen. duelen, que hieren, que... Y, y bueno, ahí es como que en esa pronunciar también las palabras, porque hay muchas cosas que no se dicen, que se dan por sentadas, pero creo que también pronunciarlas es como hacerlas, conectarlas, ¿no? Con nuestro presente, con nuestra, en esta energía que hay alrededor. Te lo comentaba porque, no sé, ahorita hice como un Un labor. viaje sobre la palabra, sobre, bueno, lo que decía, lo de invocar, pero tengo una curiosidad también, es, bueno, hablas de imágenes como los monstruos, que no son precisamente aquellos que dan miedo, sino algo como muy, como híbridos, ¿no? Como entes híbridos. Háblame de esas imágenes que también construyes o que, bueno, que pasan por tu mente y los llevas al espacio. Son como, Sí. son como entes, digo yo, entes no definidos, pero son como, ¿qué son? Para mí, como hay todo también cuando yo trabajo la acción de invocar, porque yo
mi cuerpo físico es este, pero también yo trabajo con mi historia y mi historia tiene siglos, tiene años. Entonces, a mí me gusta mucho esta relación también con fantasmas, fantasmas no como entes negativos, como fantasmas, entidades que también me habitan a mí, como que eso también tiene que ver con una búsqueda también que yo estoy movilizando ahora como el trabajo espiritual también dentro de mi trabajo creativo, que todavía no lo... Yo creo que es algo muy intuitivo mío, porque yo los hablo, yo los invoco, pero ellos llegan mucho más a través de la intuición hacia un trabajo creativo. No es algo que todavía esté consciente, pero pienso mucho que es relacionado a mi historia. Yo tengo historias de siglos, vengo de un origen que es muy antiguo, entonces pienso que mis fantasmas, mis ancestros también hablan a través de mi cuerpo, como que ellos me traspasan y también necesitan comunicar. Y esto de lo monstruoso o fantasmagórico también que yo me gusta más lo monstruoso porque es esta idea de que el cuerpo no es femenino o masculino también, sino que hay como dos energías, formas que están presentes en el cuerpo. Entonces hay muchas, por ejemplo, entidades o espíritus. Por ejemplo, en la cultura mapuche hay una entidad que se llama Epupillán, que es como que son dos energías masculina y femenina que se encuentran en el cuerpo, que hace como un tercero. Entonces es decir que el cuerpo no es solo masculino o femenino, que también hay energías en el cuerpo y que también hay fantasmas, que también hay espíritus. También, entonces, por ejemplo, también está Uchumaré, que es un oricha, que es también un oricha femenino y masculino, y que son más híbridos y que rompen también con la visualidad. Y también me interesé en su momento mucho en esto de las vírgenes, por ejemplo, o diosas mesoamericanas que después fueron convertidas en vírgenes, o muchas de estas entidades fueron convertidas en vírgenes y le quitaron como todo su aspecto sexuales, todas sus brujerías, como todas sus formas de mostrarse, como ay, yo no sé cómo, Virginales o... virginalizaron, no sé cómo, muchas de estas identidades, Sí, las entonces, despojaron las de, bueno, como despojaron, de esa es toda la palabra, esa, de esa fuerza también, sí, para mí, mundana o pagana sí, para darles una santidad. santidad, claro. Entonces, para mí, cuando yo hablo de lo monstruoso, también es irme hacia lo ancestral, a todas estas entidades, a todos estos espíritus que sí existen, que sí existieron y que sí existen en mi cuerpo y que quizá en este espacio como de artístico pueden estar presentes. Para mí es como cómo puedo tomarme de estas imágenes, porque igual a veces las imagino. Me gusta imaginar porque es algo que yo verdaderamente le voy dando significado, entonces no es algo... Yo estudié estas gamas también, estudié también un poco los códices también de las posiciones, las imágenes, cómo se van como mezclando ciertas cosas, pero símbolos, pero es interesante de cómo yo en este presente las puedo construir, porque yo no voy a ser una entidad antigua, porque tienen un contexto sagrado también histórico, una concepción, cosmología en torno a estas identidades, pero también como yo las puedo llevar a un espacio escénico y esos elementos que a mí me van, o gestualidades que me van ayudando a construir esa identidad monstruosa que tiene que ver con energía, con gestualidad y, y que también las puedo ir evocando con la palabra, entonces invocando. Entonces, eso. Y que, bueno, porque hemos hablado de lo difícil y lo a veces lo antipático que puede ser vivir en una sociedad como esta, en un país, pero supongo que también hay momentos luminosos. ¿Qué te inspira o qué
si hay algo de este país o de esta sociedad, de este entorno en donde estás inmersa, que también como que te llame a seguir hurgando, seguir indagando, pero también en momentos como de, no sé cómo explicarlo, pero vamos a decir, porque pueden haber cosas que quieres destapar, ¿no? Hay muchas historias, tal vez a veces escondidas o cosas que todavía no están dichas, como hablando de la palabra, siendo mamá, bueno, que te motiva también a seguir aquí. Yo creo que cada lugar tiene un aprendizaje. Entonces yo justo pensaba esta semana de qué es lo que aprendía de este lugar y creo que yo aquí en este lugar tengo tiempo. Y tengo tiempo porque tengo un privilegio de vivir en una ciudad europea donde las cosas funcionan de una cierta hora a cierta hora, entonces eso hace que yo también tenga otros límites en relación al tiempo y porque no hay una emergencia como en el sur, que hay una emergencia constante y yo lo veo en mi familia, en mis amigos, las personas que también están desarrollando sus procesos creativos. Hay una emergencia y cuando vienen acá dicen, wow, también es como que hay que parar. Y creo que esto es un privilegio de poder tener tiempo para que mismo todos estos pensamientos que yo he desarrollado, los he desarrollado también porque he tenido el tiempo. Tengo un tiempo creativo, tengo un tiempo para generar una reflexión y eso también lo tengo que agradecer de este lugar. Yo creo que uno confronta, pero también tiene que ver lo que aprende. Hay como confrontación y aprendizaje de los lugares y el tiempo es algo que yo agradezco mucho de estar aquí. Como me ha servido demasiado para mi proceso creativo, para mis procesos personales también, en mi proceso de ser madre y eso. Ya para terminar, ya me acordé la pregunta, pero ya vamos a cerrar, Sí. tenemos 4 minutos. Si esto que has desarrollado aquí, estas narrativas, esta forma de trabajar, ¿sientes que es algo que también resuena, por ejemplo, en Chile, como tu país de origen? Son conversaciones que tienes también con artistas, con colegas, con amigos allá, o tú sientes que esta percepción, esto que tú estás viviendo es muy único, muy propio porque estás afuera, o sientes que eso también es como algo que está allí en ebullición dentro de ese mismo lugar. Después te digo por qué te lo pregunto, Sí. pero también es como una inquietud que tengo. Sí, yo creo que sentirse entre dos territorios también es como estar un poco disociado, disociada. Y para mí siempre trato de preguntarme, de situarme y decir, yo estoy aquí en este contexto, entonces se van a desarrollar cuestiones en relación a este contexto un poco. Pero yo creo que yo tengo una herida que atraviesa, una herida colonial muy fuerte también, histórica, que también me hace mucho ligarme al sur, como que, por eso te decía al comienzo, si yo no pudiera estar ligada a mi tierra, yo no podría estar creando aquí, como que me es súper importante quizás mediar. No me había dado cuenta, como estar mediando estos dos lugares, porque creo que las cuestiones identitarias, no solo hablo de este lugar, yo hablo de una cuestión identitaria que viene desde mi tierra, que se origina allá, que se origina desde que mi mamá tuvo que emigrar, que vivió en una periferia, que mi bisabuela fue obligada a casarse, que no vivió en comunidad, de cómo ellas vivieron. Entonces creo que tengo una historia que también está muy, muy, muy anclada, muy enraizada en el sur. Entonces creo que mi trabajo personalmente medía estos dos lugares. Yo creo que hay una cosa de provocar acá
pero mi historia viene de Chile y del sur de Chile, entonces, y no me puedo separar. Entonces yo creo que me meto mucho en el centro de estos dos lugares y por eso, como yo te decía antes, como que esto es muy antiguo y también como yo creo que mi espíritu también me pide que yo hable aquí en esta tierra. Entonces no podría decir que es un trabajo que solo se desarrolla aquí, porque quizás yo podría trabajar más con la traducción o mucho más, sí, con la danza, pero yo necesito trabajar mi historia, la historia de mi familia, la historia de mi pueblo. Y también yo creo que aquí en Suiza se habla mucho de la reparación histórica, y que yo creo que es súper importante, pero para mí también es súper importante esta narrativa, que yo creo, como tú decías, esta narrativa que también es una contranarrativa, es como si estuviéramos, por eso me gustan mucho estas palabras que van del otro lado, como pirateo, como provocación, como ocupar, como sin pedir permiso a veces, y porque es la energía que yo también aprendí, con la que crecí y la necesito. Entonces pienso que soy una mediadora un poco de los lugares y de los territorios. Creo que si no existiera mi historia, podría hacer otro trabajo, también podría ser más solo trabajar poemas, solo la danza, pero creo que mi historia es algo que me toma mucho, mi espíritu también me toma mucho para yo poder hablarlas y crearlas también. Y eso es algo, un proyecto, o sea, eso es parte del trabajo que vas a continuar. ¿Cómo son esas, también esos enfoques o esa dirección que le vas a dar a tu trabajo en el, no sé, en el mediano o largo plazo? ¿Qué es lo que, bueno, porque aquí en Suiza la gente se planifica Sí, mucho. sí. Entonces seguro ya tienes cosas para el 26 ya ahí no sé, en proceso. Sí, yo creo que, que estas reflexiones que estoy llegando ahora, desde que yo llegué aquí, yo creo que todo ha sido como momentos de aprendizaje, como ir recolectando, recolectando, recolectando para este próximo año. Tengo una pieza en un teatro de un trabajo que voy a llamar Peuma, que Peuma es sueño, soñar, en la lengua de mi pueblo, y que el sueño es como un presagio, pero también puede ser como pensar algo futuro, pero también puede ser alguien que viene en tu sueño a decirte algo, a contactarse contigo. Y también una práctica social muy importante, es como una forma de construir realidad. Entonces yo creo que todos estos aprendizajes que he tenido este tiempo es también para posicionarme bien y entender un poco mi metodología igual. Yo creo que cuando uno está creando y crea con más gente, tiene esta necesidad un poco de comprender la metodología, porque la tienes que compartir con otros también. Entonces, para mí, estar mediada por lugares, estar atravesadas por los territorios, es también me da la posibilidad de poder imaginarme, de poder imaginar también una comunidad en torno a la creación, pero que yo no puedo no imaginarla sin mi historia antigua. Entonces, como mi historia antigua, mi historia que es presente, también muy presente, y que tiene todo el tiempo que ver con poder, también, yo pienso esta pieza también como de poder tener un lugar, de poder ser visible, de cómo esta monstruosidad, de cómo esta provocación, de cómo estos cuerpos existen, porque siempre han existido, pero simplemente no han sido visibilizados, o cómo estos sueños de estos cuerpos son presentes en el espacio. Entonces creo que es una oportunidad súper importante para poder
pero compartir, transmitir un poco esta historia de años, de presente y de futuro también. Eso. Bueno, Valesca, muchísimas gracias. Sí. De verdad, muy contenta, movida. Y bueno, te deseo mucho éxito con Sueños, Peuma. Peuma, a ti también. Y todo lo que venga adelante. Vale, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta aquí nuestra conversación con Valesca Romero Curiqueo para la serie Let's Speak Up. No olviden visitar tráficovisual.com y acceder a este y otros episodios o buscarnos en su plataforma de podcast favorita. Soy Ileana Ramírez. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.